Bueno, arrancamos sí oficialmente. Ahorita Caro mencionaba el nombre hoy de la charla. Somos Renzo y Arcadio, ambos atrasteros, y queríamos compartirle un poco cómo hemos encontrado, investigando, experimentando en Abstracta, formas de utilizar la IA para potenciar las pruebas de accesibilidad, pero durante todo el ciclo del proceso de desarrollo de software, lo que se conoce por shift-left testing. Y ahí me parece que lo primero sería contextualizar un poco términos que pueden ser evidentes, pero no tienen por qué, de si conocen, por ejemplo, ¿cuántos conocen qué son las pruebas de accesibilidad? Si pueden levantar la mano. Ahora, bajen las manos los que piensen que son, manténganla arriba, los que piensen que son las pruebas que validan que un sistema puede ser accedido para personas con discapacidad. Por personas con discapacidad. Bien, la bajaron un poco. Bien, ahí están en talla. Vamos a estar hablando un poquito sobre accesibilidad y también un poquito sobre qué es shift-left testing en esta primera parte. Vamos a ver si esto funciona. Ahí va. La accesibilidad es uno de esos atributos de calidad que lamentablemente muchas veces no se tienen en cuenta en el proceso de desarrollo de software y otros se tienen ya en una etapa muy tardía, que se conoce en accesibilidad como remediación, ya cuando es mucho más costoso poder corregir cualquier cosa o hacer cualquier cambio en el sistema. Sin embargo, si vemos esta frase, es muy importante la accesibilidad. Se conoce como un derecho fundamental, ya que está muy vinculado a la discapacidad. Y en un mundo donde más de 100.000 millones de personas, que representan un 15% del total de la población mundial, vive con alguna discapacidad permanente, contrario a lo que se pueda pensar que por esto puede ser una buena oportunidad de negocio, solamente entre el 2 y el 3% de los sitios de Internet a nivel mundial se consideran accesibles o los básicos de accesibilidad. Entonces, si ven, están quedando por fuera de la mayoría de los sitios de Internet las personas que capaz más necesitan acceder a esos servicios, porque capaz la forma más idónea o mejor para ellos de poder acceder a ciertos servicios. Hoy en día, la mayoría de los servicios están pasando a ser digitales, entonces ahí cobra un papel muy, muy importante la accesibilidad. La accesibilidad, si bien tiene ese componente fuerte de discapacidad, por eso hacía la pregunta al principio, la pregunta trampa, realmente lo que valida es que un sitio pueda ser accedido, por supuesto, a su negocio, a su información, a su contenido, por la mayor cantidad de personas en la mayor cantidad de circunstancias. Entonces, sin duda, esas circunstancias pueden ser alguna discapacidad permanente, reconocen visual, auditiva, cognitiva o motora, son como las más reconocidas, aunque hay dentro de ellas muchas ramas. Y otras circunstancias pueden ser algunas discapacidades temporales o incluso situacionales, como por ejemplo cuando leemos los subtítulos en un reel, porque no queremos que se escuche sonido o hay mucho ruido, o cuando usamos el alto contraste porque está muy oscuro o algo así. Entonces, al final lo que quiero decir es que todos nos beneficiamos, en verdad, teniendo desarrollo basado en accesibilidad. Todos podemos beneficiarnos. Hay un ejemplo práctico de cuando hacen las rampas en las aceras, sin duda son pensadas para personas con silla de ruedas o alguna discapacidad motora, y después la mamá con el carrito, la persona que viene con el monopatín, todos disfrutamos de ese beneficio y termina siendo beneficio para todos, no solo para personas con discapacidad. Ahora, hay muchas normas que apoyan el que la accesibilidad pueda ser un poco, se pueda extender más a realizar más en los equipos, y lamentablemente viene siendo el mecanismo de que se sumen más equipos a desarrollar accesibilidad. Existen varias normas importantes, esta de acá, WCAG, es como la más reconocida internacionalmente, que tiene 4 principios, que agrupa 13 pautas, y esas 13 pautas a su vez 78 criterios, y estos 3 niveles son los que se pueden como evaluar un sistema de decir si es A, AA y AAA, donde A es lo más básico y AAA ya es un nivel de excelencia que realmente pocos llegan. AA tiende a ser el estándar que normalmente se evalúa en los sistemas. Allá un poco más de legislaciones, si bien Uruguay en el 2022 sacó el decreto 406, que viene a implantar los primeros pasos en exigir a nivel gubernamental, en un primer momento, que los principales servicios del Estado cuenten con accesibilidad en el nivel, en verdad el decreto cuenta que tiene que ser del nivel AA y como 11 criterios del AAA, por tanto, llega a ser bastante exigente lo que se plantean, pero realmente 3 años después no ha sido para nada exigente como para decir que hoy se cuenta con mayor cantidad de sitios, que sin duda deben haber más, pero no al nivel que realmente se necesita o se espera. Así que nada, esperemos que en los próximos tiempos pueda ser un poco más exigente y con eso poder llegar a mayor cantidad en Uruguay de sitios, al menos gubernamentales, que cumplan con accesibilidad. Y allá un grupo de técnicas que se usan para realizar las pruebas. Quiero decirles que las pruebas de accesibilidad yo las subestimé mucho cuando entré a este mundo, las comparaba con usabilidad, y son pruebas muy técnicas, muy exhaustivas, que tienes que validar para cada discapacidad
en cada página, en cada elemento de cada página, que realmente cualquier persona con cualquier discapacidad pueda percibir, pueda comprender, pueda operar cada uno de esos elementos, y por eso son pruebas re complicadas. Existen técnicas automáticas, manual infiltrado, que aquí si ven, esto es como un framework, un grupo de herramientas que normalmente utilizamos para evaluar contraste, para evaluar los lectores de pantalla, uso de teclado, Axe, hay algunas herramientas automáticas, ponemos como ejemplo de Axe, pero existen muchas más. Testcraft lo ponemos acá como ejemplo, como alternativa open source, que apoya muchísimo la automatización y también la validación manual. Damián Pereira debe andar por acá, que es quien lo creó al inicio, cuando subió este auge, así que es pionera y ha crecido muchísimo. En cuanto a Shift-Left Ali, sí, ya lo mencionaba, accesibilidad web, mezclarla con lo que es el Shift-Left Testing, que no sé si conocen, pero es ahí dice estrategia, pero también un enfoque se conoce, de mover las actividades de testing más a la izquierda del proceso de desarrollo. Si vemos el proceso más tradicional, las primeras etapas, requerimiento, diseño, hay quien dice análisis, desarrollo, prueba, como mover más de esta etapa solo de prueba a estos niveles, también incluir tareas de accesibilidad, de usabilidad. Y si esas tareas de usabilidad tampoco, de testing. Si esas tareas de testing son de accesibilidad, entonces lo que estamos hablando del Shift-Left Ali. Y se llama la palabra Ali, que la hemos usado varias veces, y algunos no saben, es como simplificar la palabra accessibility en inglés, que es muy larga. Entonces mantenemos la A y la última letra, la Y, y el 11, porque no es L, son 11, son las 11 letras que hay entre ellas. Entonces así pueden ver otros tipos de... Por eso es Ali, es A11 y E. Y sí, lo uso mucho para tratar de ahorrar espacio y demás. Entonces sí, ahora, contextualizado eso, el enfoque que usamos en Abstracta para lograr que ese IA sea un catalizador en pruebas de accesibilidad se compone de 3 grandes focos, ¿no? Primero el Shift-Left ya mencionado, en este caso Ali. Agentes de IA, ya hoy me imagino que tienen claro, saturados un poquito de Tero y de lo que propone la herramienta. Es la plataforma que se crea en Abstracta y se publicó hoy open source, donde se pueden generar agentes y generar y gestionar y compartir en un equipo, y cómo usar esos agentes que puedan potenciar estas pruebas de accesibilidad. Hoy tenemos algunos ejemplos con demos, videos y demás, que cabal lo logren evidenciar. Esta es una vista de la Abstracta Intelligence, que es esa herramienta que usamos basada en Tero, en Abstracta, donde aquí, por ejemplo, pueden haber algunos de los, este es el mío, algunos de los agentes que más utilizo, y ese ejemplo que está ahí es un agente, de aquí no se ve nada, espero que esté así, que es para apoyar pruebas de accesibilidad, y en el hola ya te está diciendo, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quieres evaluar? A, AA, AAA, y ya a partir de ahí te acompaña. Y por último, herramientas estratégicas. Aquí ahorita mencionaba Axe. DQ es la empresa que lo desarrolló, y Axe es la herramienta de validación automática más reconocida como certera, como que da pocos falsos positivos del mercado, pero DQ también tiene otro grupo de soluciones que apoyan diferentes áreas, diseño inclusivo, vemos algunas otras usos que se le puede dar. Y importante que DQ está por sacar un MSP, con el cual podríamos acceder a través de los agentes a todas estas soluciones, y con esto potenciar mucho más el uso que ya tiene. Por último, por último de mi parte, y ahora que viene el pollo de arroz con pollo, como decimos en Cuba, es cómo usamos en cada una de las etapas. Vamos enfocando sobre todo en estas primeras, agentes que nos permiten como potenciar, o herramientas también. Primeramente, los requerimientos, ¿no? Esto es importantísimo, porque si no logramos que la accesibilidad sea tenida en cuenta desde este momento, es muy difícil que luego el desarrollador, por iniciativa propia, lo agregue, o que el tester lo exija cuando realmente el desarrollador todavía no lo ha tenido en cuenta. Entonces, ¿cómo se hace hoy? Depende muchísimo de la conciencia de dirección de la empresa, que lo exija, que lo pida, que le interese, de la concientización del equipo y de la impronta del tester, que capaz ayuda a llevarlo, a imponerlo, a presentarlo, a proyectarlo. ¿Cómo podría apoyar muchísimo esto la IA? Bueno, con agentes que analicen. Por ejemplo, ahí hoy, si han ido ahí al stand de Tero, hay un agente buenísimo que es que a través de documentación te genera historias de usuario, o a través de contenido. Bueno, ese agente, hay una versión, está configurado para que parte de esa solución, de esa historia de usuario que propone, incluyan historias de usuario de accesibilidad. Algunos ejemplos de historias de usuario que pueden ser de accesibilidad, ahí lo pueden leer. Yo voy a remarcar como usuario con movilidad reducida. Necesito poder navegar por la aplicación utilizando solo el teclado para acceder a todas las funcionalidades sin necesidad de un mouse o un ratón. Ahora,
Esto es algo que podríamos hacer y cómo podría potenciarlo. La IA nos puede volver así o podríamos configurarla para que nos devuelva aún con más información, como puede ser, ok, cuáles serían los criterios de aceptación para validar que eso realmente se cumplió, cómo testear y cuáles son incluso los criterios de la USAG, como para incluso darle más peso ante la directiva, ante el que toma la decisión de por qué es importante esto y que nos estamos basando en normas y no es que es un capricho de testing que quiere ahora poner accesibilidad. Bien, perfecto, ahí se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, no perdí la voz, parece, así que puedo continuar. Pasamos a la parte de diseño, gracias Arca, retomamos después. Entonces en el diseño acá ya lo que miramos es, empezamos a ver lo visual, entonces hay temas de contraste, de tamaños de letra, de cómo está estructurada la información en nuestro sitio y demás. Y la IA ahí puede potenciar hallazgos en etapas tempranas. Nosotros en Astrata usamos Figma en general para prototipar, y Figma tiene plugins que pueden servir para eso, pero muchos no son free, hay que pagar. Pero además, Figma hace poco sacó un MCP, y que hoy mencionaba Arca, el Model Context Protocol, es una manera en la que tenemos de que los LLMs puedan acceder a más contexto a través de herramientas. Entonces existen MCPs para conectarse a base de datos, para ir al file system y demás. Y bueno, Figma tiene un MCP, y en particular aquí, bueno, les gustaría mostrarle algunos demos que tenemos de ejemplos. Ahí vemos esto, lo hizo nuestro diseñador, ¿no? Acá, digamos, estamos en Figma. Y bueno, él a través de un prompt, lo que hizo fue conectar Cursor con el MCP, que bueno, que ahí está la configuración, con el MCP de Figma, y de esa manera Cursor puede hablar con los prototipados, ¿no? Entonces los puede ir a buscar, y de alguna forma uno puede hacer una auditoría mediante un prompt, seteando las reglas de qué es lo que queremos mirar, va a buscar esos diseños y empieza a generarnos un reporte de accesibilidad en una etapa súper temprana, porque bueno, ahí el diseñador puede hacer correcciones. Obviamente aquí vemos todos los hallazgos que va encontrando, ¿no? Y nos genera un reporte, ¿sí? Entonces, haciendo una especie como de zoom ahí de lo que terminó generando, o sea, genera un resumen general, da una puntuación de 6,5 en este caso sobre 10, y por poner ahí un ejemplo de los errores encontrados, hay un incumplimiento de contraste, porque detectó que había un texto blanco sobre un fondo que era muy claro, un texto muy claro que estaba sobre un fondo blanco, quiero decir, entonces incumple la regla 1.4.3 de WCAG. Y bueno, entonces el diseñador ya desde ahí puede empezar a corregir para pasarle los prototipos al equipo de desarrollo. Entonces ya la deuda técnica empieza a bajar, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo de Tero. Esto es un ejemplo de una gente que diseñó Arca, que sirve para evaluar qué tan bueno puede ser un icono que podamos usar después en nuestra aplicación para personas con el espectro autista. Entonces acá en este ejemplo él selecciona dos iconos, es decir, la idea es que estos iconos expresen una acción, que es la acción de saltar. Y acá, bueno, lo que tiene bueno la idea es que no te dice, este es bueno, este es malo y nada más, sino que te da un análisis exhaustivo de, bueno, de por qué este sería mejor que el otro, qué oportunidades de mejora hay para cada uno de ellos. Entonces la IA va más allá y se convierte como en ojos, de alguna forma, en ojos críticos que nos pueden ayudar a analizar este tipo de aspectos gráficos, porque no todo, digamos, es código. Ya pasando entonces a la parte de la implementación, ¿sí? A la parte de desarrollo. Aquí la IA básicamente nos puede ayudar con agentes que puedan de alguna forma revisar nuestro código y recomendarnos arreglos en las estructuras HTML, arreglos semánticos o detectar, por ejemplo, falta de atributos ARIA, que eso después se va a utilizar para el tema de los lectores de pantalla, ¿sí? Y además tiene la capacidad de autocorregir ese código, ¿sí? La idea es ir a tener algo como esto, donde uno pueda tener un cliente, ¿sí? Como que ahí pusimos Tero, Copilot, Cursor,
donde a través de un agente nos pueda auditar nuestro código, darnos feedback, autocorregir si lo deseamos o no, y podemos incluso conectar todas las tools que necesitemos mediante el protocolo MSP. Entonces, una manera, o sea, esto se puede desarrollar y se puede construir de alguna manera, pero una manera fácil de ir a eso hoy por hoy, y es algo que dentro de todo es bastante reciente, es empezar a usar los IDE Agent como cursor, como GitHub Copilot en Visual Studio, ¿verdad? Yo acá tengo un ejemplo de un sitio básico, no puse play, un sitio básico que no sé si estuvieron en la charla hoy, pero no me juzguen, pero es el mismo. Pero acá lo que hice de una manera exagerada quizás, ¿no? Es un incumplimiento de la regla de contrastes, ¿no? Porque ahí en el menú básicamente no se ve el texto, ¿no? Hay un texto amarillo claro sobre un fondo amarillo, entonces eso obviamente no... Ahí cometí el error que me dijeron hoy, no haces eso, no sé qué, y fui y lo hice. Ahí va. Entonces, como les decía, tenemos ese error, ¿no? Ese es el ejemplo. Y bueno, desde Visual Studio, lo que podemos hacer es setear lo que en GitHub Copilot se llama las Custom Instructions, que básicamente son prompts en formato Markdown, donde uno le especifica reglas de cómo querés que trabaje con mi código, con nuestro código. Y yo en este caso lo que le hice es pasarle todo setear el rol de especialista en accesibilidad y lo convierto en una especie de accessibility coach. Y bueno, y le doy una serie de reglas desde las tecnologías que estoy utilizando y cómo quiero que audite mi código. ¿Sí? Entonces ahí vemos un poco el formato de salida de ese informe, que me gustaría que lo devuelva así. Le estoy dando fuentes de WSAG, de la APG para las áreas. ¿Sí? Le estoy dando todas las fuentes necesarias como para que... Y después, bueno, ahí sí nos paramos en el componente de React, en este caso que representa esa parte del menú, que es ese pequeño código de HTML que está por aquí. Ahí vemos que ya está el texto en amarillo. Y lo único que le voy a pedir al GitHub Copilot es que audite mi código, ¿sí? Sin mucho cariño ni nada, le digo, bueno, audita este archivo. Entonces, él ahí ven que va a usar una referencia para hacer esto, y esa referencia es la Custom Instruction con todas las reglas que yo le había solicitado, o sea, el Accessibility Coach. Esto se puede hacer en Cursor también con las rules, que es algo parecido. Y bueno, y ahí él va a auditar mi código, va a encontrar muchas cosas, y en particular ahí vemos que encontró la parte de contrastes. Entonces me dice, bueno, cuál es la regla que se está incumpliendo, ¿sí? Y bueno, cuál sería el feedback, el fix sugerido, quiero decir, que es pasar el texto a negro. ¿Sí? Y yo le puedo pedir que aplique los arreglos, ¿sí? Ahí me los sillo, yo los puedo aceptar o no. Ahí los voy a aceptar y bueno, y queda el fix ahí. Ahora sí se contrasta, ¿no? Bien, después, a ver, podemos seguir usando tools que muchas de las tools que Arca mencionaba hoy están incorporando IA también. Y no me quiero detener mucho acá, pero en particular ahí, bueno, reforzar un poco lo que decía Arca hoy de Dicky, que van a sacar un MSP, que todavía no lo tienen, pero bueno, ese MSP también lo vamos a poder conectar a nuestro IDE y va a ser un auditor muy experto, ¿sí? Que también va a servir para detectar errores en etapas tempranas. Bien, después entramos a la parte de las pruebas, la parte más por ahí tradicional, si se quiere. Hasta acá la deuda técnica debió haber bajado lo suficiente, pero no se puede barrer el 100% de todos los hallazgos de accesibilidad, ¿no? Acá el expertise de los testers, sobre todo testers que tengan experiencia en accesibilidad, va a ser fundamental. Lo que potencia la IA es que se pueden usar agentes que te asistan, que te sugieran qué pruebas hacer, que te deriven casos.
también nos pueden ayudar en la automatización de los casos, porque actualmente, antes de la guía incluso se podían automatizar pruebas, por ejemplo con Playwright, utilizando la librería de Ascor, y con nuestras propias automatizaciones de end-to-end se podían hacer hallazgos de accesibilidad. Con la IA, un rol de automator utilizando un IDE asistido va a poder scriptear esas pruebas de una forma mucho más rápida. De hecho, ahí yo creo que avancé el video medio rápido, pero además de darme un reporte, me daba pruebas de Playwright que podían detectar esos errores que detectó la IA, como para que después, bueno, yo integro esas pruebas a un pipeline, hago mi fix, pero ya dejo corriendo esas pruebas después como para tener esa repetibilidad constante de que no se volvió a romper, ¿no? Y en particular, hablando de Playwright, está el MSP, quizá muchos ya han escuchado ya el MSP de Playwright, y hoy es una herramienta que en realidad sirve para todas las etapas, tanto para el desarrollador como tester, porque nos posibilita hacer que un LLM tenga acceso a un browser. Y eso es algo muy poderoso, porque tiene posibilidad de controlar el browser, obtener datos del browser, entender qué es lo que está pasando, y después a partir de ahí nosotros podemos hacer muchas cosas. Entonces un pequeño demo, otra vez, vamos a hacer el mismo problema pero abordándolo desde el lado del MSP de Playwright. Yo tengo en Visual Studio Code el MSP ahí instalado, lo voy a levantar ese servicio. Y ahí lo que yo voy a pedir es que usando el MSP de Playwright y la Custom Instruction Accessibility Coach, navegar al sitio localhost 3000 y poniendo foco en el menú, revisar si el contraste está bien y si es posible navegar con el teclado desde la palabra inicio hasta menú 5. O sea que se puede hacer una prueba de navegación por teclado que es necesaria para las personas con baja visión o que no puedan manipular el mouse, por ejemplo, y tengan que utilizar el teclado sí o sí. Entonces, bueno, ahí vemos que abrió el browser y va a empezar a hacer lo que le pedí, básicamente. Entonces está pasando menú, link por link, digamos. Va aplicando el tab. Ahí llegó al menú 5. Bien, perfecto. Y ahí me va a hacer un resumen de todo lo que encontró. Entonces acá hay dos cosas. La navegación por teclado fue correcta, o sea, él pudo ir en orden desde inicio hasta menú 5. Pero lo que sí encontró como crítico fue el tema del contraste. ¿Sí? Y ahí me va a hacer las mismas sugerencias de fix que me había hecho hoy. Así que es otra forma también de abordar. Es una herramienta muy útil para los testers, pero como les digo, también el MSP de prueba puede ser usado para otros roles, incluso para hacer pruebas manuales. ¿Sí? Después que yo termine esto, puedo perfectamente pedirle el código que me devuelva el código de Playwright, por ejemplo, para pasar esos códigos a mis automatizaciones y agregar casos de prueba de un set de pruebas que yo ya tenga. Pero también se lo puedo pedir en otros, y eso es algo interesante. Se lo puedo pedir que me lo den Cypress, se lo puedo pedir que me lo den Selenium. Si yo no estoy trabajando con Playwright, no importa, el MSP de Playwright en realidad es una manera, como les decía, de que el LLM tenga posibilidad de conectarse al browser. Bueno, bien, esto es tuyo, ¿no? Sí, aquí retomo. Acá esto es Renzo mostraba sobre todo en la etapa de prueba, cómo más técnicamente, más automatización puede apoyar la IA. Esto viene a resolver un problema que para mí es uno de los más críticos de por qué los equipos hoy no asumen la accesibilidad tanto desde el inicio o de ninguna parte, que es el tema de la necesidad de capacitación del equipo. Les decía al principio que es muy complejo, 78 criterios, diferentes técnicas, diferentes herramientas. Y esto nosotros cuando nos hemos enfrentado a pruebas de accesibilidad y contamos con un equipo que no está tan acostumbrado a hacer pruebas de este tipo, nos cuesta pila
hay que como que guiarlo, acompañarlo para que puedan entender de cada criterio que tienen que evaluar. Existen excepciones del criterio y demás que complejizan. Bueno, estos son algunos ejemplos de agentes. Hoy les vamos a mostrar el del teclado, que es el primero que está ahí, que acompañan a una persona que no tiene o no se sabe todo, casi nadie sabe todo, o nunca ha tenido experiencia y solo guiándose por las orientaciones que hace acá el agente puede hacer las pruebas bastante exhaustivas, más que incluso si lee la guía y va y la pone en práctica, que es mucho más complejo. Ahí, como ven, hay diferentes de todas las técnicas o cosas que se utilizan, y también, por ejemplo, en apoyar en definición la muestra a evaluar. No se prueba todo porque es mucho, es muy complejo probar todos los elementos de un sistema, y entonces te puede ayudar recorriendo la página y encontrando cuáles páginas tienen elementos interesantes según la accesibilidad, que tienen multimedia, que tienen un formulario, que tienen un carrusel, cosas donde pueden haber problemas y no repetir páginas que son muy idénticas, y por supuesto no vamos a encontrar cosas tan ricas. Entonces, si hay que probar solo algunas partes del sistema, es muy importante seleccionar la muestra que realmente representa la mayor cantidad de problemas, Pareto, de toda la vida. Entonces, una inteligencia artificial nos puede ayudar en esto que antes era muy complejo, y luego incluso hasta estimar según esa selección. En cuanto a la gente, acá, no sé si se va a reproducir solo, ahí va, este que le mencionaba que era el uso del teclado, ahí hay tres opciones principales. O te hablo, pregúntame sobre temas de esto, o te acompaño a hacer la prueba, o te ayudo a reportar un incidente. Por supuesto, vamos a usar ahora el de acompáñame a hacer las pruebas, ahí está como todo el prompt que genera. Ahí cuando lo envío, lo primero que va a preguntar es, ok, ¿a qué nivel quieres probar? A, AA y AAA. Ahí le pusimos AA, entonces me dice, ok, entonces vamos a hacer todo lo que tiene el A más todo lo que tiene el AA referente a teclado. Esta es una forma que hemos encontrado de optimizar el tiempo, no hacerlo tanto yendo criterio a criterio, porque hay veces que teclado en el criterio 1 y teclado en el criterio 14, y si lo hubiéramos visto como un conjunto, ya pasando por ahí con el teclado, hubiéramos cubierto todo. Entonces, en este caso, lo que nos dice, ok, ¿qué quieres hacer? Seguimos un orden que te doy, tú me dices uno específico o no me acuerdo de la aplicación, no veo bien. Y yo le digo, ok, en el orden que tú me diste, y empieza con la primera, ok, vamos a hacer la primera prueba, que es simplemente ver que llega al primer componente de la página web y que se puede saltear. Para esto da tap, entra a la página y da tap. Ahí la persona tiene que saber qué criterio está midiendo, ni qué busca con eso, simplemente da el tap y mira si funcionó o no funcionó. En este caso, en la prueba le dice, no aparece lo que espero, y me está diciendo, ok, entonces te voy a ayudar a reportar esto como un incidente. Es muy complejo reportar incidentes de accesibilidad, porque tiene que ser muy exhaustivo. Entonces, lo que estamos logrando acá es, ok, él va a pedirme ahora los principales elementos que no puede tener el contexto según la información que tiene de momento. Y así me pregunta entonces, ok, ¿qué es lo que describe? Y me da una propuesta, no es que me pide, ¿te sirve esto? Y le puse OK porque me servía. ¿Cuáles son los pasos que seguiste? Y me da una lógica según lo que él mismo me indicó que hiciera. OK, me sirvieron eso porque si no podría cambiarlo. Después me pregunta ahí diferentes cosas, aquí nos vemos, es como, por ejemplo, el resultado actual, y me propone cuál puede ser el resultado actual, entonces cuál es el resultado esperado, ¿de acuerdo? Entonces seguimos. La evidencia, bueno, la cargo luego cuando tenga según la herramienta donde vaya a cargar. Me pide también otras cosas como instancia donde se repite, de momento solo acá, si no podía haberle dicho otras para que lo tenga en cuenta. Y me pide también el code snippet, que es muy importante, que es como el fragmento HTML del elemento donde está impactando, que le ayuda muchísimo a los desarrolladores para entender qué puede estar pasando. ¿Alguna nota, algo extra? No, listo. Entonces ahora me va a generar ese reporte. Las pruebas de accesibilidad aquí podríamos haberlo instalado, por ejemplo, conectado con Jira, pero realmente la prueba de accesibilidad se hace como una consultoría, ¿no? Se analiza y se da un reporte final, porque al final hay que decidir el equipo después qué ataca y qué no, y por eso lo que se busca es una plantilla que, si bien hay cosas ya cargadas que le fuimos dando, y otras que él por contexto va a dar. Por ejemplo, esto es quién tiene que atacar ese error, en este caso desarrollador y creador de contenido. ¿Cuál es el fundamento? Eso lo pone él en el contexto que tiene por la misma IA. ¿Cuáles son algunos, el tipo de evidencia pendiente quedó lo que habíamos dicho que acabamos luego? Y eso simplemente es copiarlo y llevarlo a nuestra plantilla, o integrarlo de alguna forma en una herramienta que nos pueda llevar. Ahora me dice que si estamos de acuerdo seguimos con otra prueba, le digo que sí, y me va a pedir entonces que haga otra de las pruebas. Yo, para no hacerlo más larga, lo que le voy a pedir ahora es que me diga, ok, tráeme todos los errores que te he reportado hasta el momento. Es decir, que no tengo ni siquiera irlo sacando en el momento y llevándomelo, sino que después que haya terminado mi sesión de prueba, le digo, hazme un resumen ahora de todos los errores. En este caso me va a decir, bueno, simplemente encontramos uno y me va a mostrar ese, pero si no me mostraría la tabla completa de todo lo que en mi sesión de prueba he encontrado, y me simplifica muchísimo el reporte de incidente, que es uno de los puntos donde hemos encontrado nosotros que más tiempo se invierte en función del testing. Seguimos, muy bien. Entonces, bueno, como haciendo un repaso de
de lo que fueron todas las etapas y miramos un típico flujo del desarrollo de un producto de software, desde las etapas tempranas, pasando al diseño, al desarrollo, las pruebas, aceptación, ahí dejamos como una especie de aproximación de herramientas que se pueden tener, y como ven, la parte de IDES queda como más centrada hacia la izquierda, si se quiere, porque bueno, los IDES hoy nos permiten ir más allá de simplemente codificar. Y ustedes dirán, bueno, de repente les estoy cargando la mochila al desarrollador también con algo más, pero justamente la gracia es que la IA lo permite, digamos, de alguna manera. Y sin tener que tener tantos conocimientos de accesibilidad, es como que ya no es una excusa, porque como decía Arca hoy, es pesado sí hacer accesibilidad, hay montones de reglas, hay un montón de cosas que hay que saber, y las auditorías de accesibilidad llevan un montón de tiempo. Pero bueno, desde etapas tempranas se puede bajar mucho la deuda técnica. Y bueno, es una aproximación de herramientas, y por supuesto que siempre están las herramientas capaz que más conocidas, digamos de los LLMs que conocemos, como OpenAI, Anthropic, Olama y demás. Y bueno, y ahí tenemos también como open source a Atero, que se pueden construir soluciones similares. Y después esto es un estudio que se hizo esto más bien desde el G-Left, donde bueno, si las cosas se hacen en etapas más tempranas, sí hay una acumulación de esfuerzos y de trabajo al inicio, pero después esa curva se aplana y tiene una tendencia a mantenerse baja, digamos. Pero si se deja para después, ¿sí?, el esfuerzo va a ser mucho mayor, y después ya los costos van a tender a crecer, y es más difícil aplanar esa curva después, al final. Y yo creo que este estudio yo sospecho que se hizo antes de la IA. Yo creo que incluso con la IA se puede bajar mucho más los esfuerzos del lado de la izquierda, ¿sí?, y mantener esa tendencia de una forma mucho más rápida. Así que bueno, es un poco de reflexiones. Después, si bien aquí no lo tenemos, está importante mencionar que tenemos que hacer las cosas con foco en las personas, y estaría bueno tal vez tener una instancia de User Acceptance Testing, porque en algún punto estamos haciendo algo para facilitarle la vida a una persona, y bueno, habría que ver después que esa persona lo use y que nos diga realmente si le estamos facilitando la vida, porque esa percepción de si mi producto es fácil de usar o no es algo que la IA ahora no lo tiene, y no sé si en algún punto lo va a lograr tener. Entonces, el human in the loop, digamos, que se menciona mucho, es súper importante. Y después, bueno, que esto es un cambio cultural también, hay que tenerlo en cuenta, que podemos hacer todo esto bien y armamos tremenda interfaz con todos los chiches de la IA para un cajero automático, pero después el cajero lo instalamos acá arriba, y cuando viene una persona en silla de ruedas a usarlo, no lo puede usar. Entonces esto, más allá, y no le podemos echar la culpa a la IA de alguna manera. Entonces, bueno, el cierre, Arca. Sí, lo que buscamos con esto es lograr que los equipos lo adopten de manera más natural, el tema de la IA durante todo el proceso, entendiendo que es menos costoso, no solo en cambio, sino que con la IA cómo se puede esto potenciar, para lograr esto, que haya muchos más sistemas que cumplan con accesibilidad. Este señor es el padre, se conoce como el padre de Internet, Tim Berners-Lee. En el 1997, cuando se lanzó Internet, dijo lo siguiente: el poder de la web está en su universalidad, un acceso para todo el mundo independientemente de su discapacidad es un aspecto esencial, y hoy, 28 años después, estamos muy lejos de esto. Entonces, creo que nosotros que trabajamos en sistemas, esta charla la dimos reducida en el GIS, y en ese momento invitábamos a los estudiantes a que se sientan con esa responsabilidad de que todos los productos de los que somos parte puedan como salir sin ser excluyentes, sino con todo lo contrario, no dejar por fuera a ese sector que realmente puede ser el que más lo necesita, como decía al inicio, y también que centrados en el ser humano, en la persona, como decía Renzo, logramos que los sistemas sean mucho más robustos, mucho más no solo accesibles, sino también usables, y que realmente sacamos todo beneficio de esto, no solo enfocarlo en discapacidad. Así que nada, muchas gracias, lo invito a llevarse eso. Buenísimo, muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas, o capaz que una sola, así que bueno, quien tenga alguna consulta, alguna pregunta, algo que quiera preguntarle a los chiquilines, es el momento. ¿No? ¿Nadie? ¿Quedó clarísimo? Quedó todo claro. Dale, bien. Pero, o sea, no es de accesibilidad en sí, pero quería preguntarles si
agente que compartieron quedó en el repositorio este compartido ahora y podría ser de repente... Debería llegar a estar en esa primera versión que se está hoy liberando de Tero, tiene 10 agentes que van más a lo básico de testing. Incluso llega hasta automatizar, va mucho a definir o reconocer historias de usuario, a diseñar casos de prueba, no sé si reporte de incidente, aquí tenemos una de las creadoras por eso, reporte de incidente, incluso automatización, que fue lo que si vieron la charla ahí a las 11 que dieron los chicos de Tera, logra incluso automatizar en un lenguaje natural, y esa primera versión va más enfocado a eso. Entendemos que luego va a ir creciendo y toda la comunidad, sobre todo en Abstracta, que tenemos, hoy mostraban en la keynote, que tenemos 250 agentes como estos, y de ahí algunos te irán pasando también mientras vayan probando, mientras vayamos validando que realmente cumplen o que realmente pueden ser como utilizables por todos, en el sentido de que queden generales, de que realmente... Pero también hay que invitar a que todos se sumen a probar Tero, a generar sus propios agentes, a proponerlo a la comunidad, y la comunidad irá diciendo realmente cuáles les son útiles, o proponiendo cambios y demás. Por la importancia que le veo, que siempre defiendo por el tema de la especialización en accesibilidad, para mí es uno de los que debería estar. Y como vieron, son varios. Ese fue un ejemplo chiquito, tuvimos que dividirlo, porque yo le decía, encontramos como algo que lograra eficiencia dentro de las pruebas de accesibilidad, no ejecutarlo por orden de los criterios, sino por grupo. Ok, esto de prueba de teclado incluye como 15 criterios que uno dice, cuando terminé de hacer todas las pruebas de teclado, ya estos 15 los terminé. Y con ese enfoque, que incluso es algo que hemos en Abstracta, a base de prueba y error, encontrado que es más eficiente, hacer los agentes para que la comunidad también lo asuma de esta forma y también pueda beneficiarse de este estudio que ya hizo Abstracta y que lo puede reflejar en la gente de manera capaz, sin darnos cuenta, buscando ese objetivo, lograr que las buenas prácticas de cada equipo puedan como generalizarse y que la comunidad crezca también en función de eso. Entonces sí, para mí debería estar, y como hay muchos ahí de esos 150 que poco a poco van a ir pasando, pero que los invito a que creen ustedes también. E incluso, si van a ser libres, no sé hasta qué punto, porque entiendo que la plataforma se puede, como esto de open source, no sé a qué punto los agentes quedan como customizables, porque capaz la forma que enfocamos a esta gente le sirvió a Abstracta, no está sirviendo de momento, y otra empresa dice, ok, pero a mí me gustaría además que tuviera esto, y no sé si pueden entrar ahí y customizarlo. Me dicen que sí, por como dice la cucaracha, así que ya saben.